El maestro bien joven también, ¿no? Todos bien jóvenes, los que nos han tocado. Que la victoria está en el nombre del Señor. Recording in progress. ¡Vamos, México! ¡Sacó a Douglas! ¿Quién lo consigue? ¿Quién lo logra? El que la aterriza gana. ¡Se batalla por la vida P60 del éxito! Okay. Ya se inició, ¿no? Buenas tardes, buenas noches para ustedes, Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos. Me van a permitir un segundito, estoy tratando de puentear esto porque me dijeron que tengo que hacerlo por el grupo de Facebook. Pero mientras que lo hago, pues un placer, un gusto saludarles. Ya ven que siempre el carro cuando arranca está en fría, entonces denme aquí un segundito y continuamos. Denme nada más cosa de un minuto, agarren su cafecito. Los que están viendo el fútbol, pues paran la tentación de ver ahorita el fútbol y cualquier otra cosa que los interrumpa. Esta clase como introductoria solamente va a ser de 1 hora. Voy a disculparme por eso. Las próximas clases sí voy a abarcar esto por lo menos 2 horas y media. Y aunque bien, ahorita voy a volver a tocar el tema, solamente déjenme aclararles que esta materia sí va a tener tareas. Va a necesitar algunos ejercicios de eficacia. Yo sé que ustedes son super saiyajines en la Biblia y se la saben de todas, todas, pero hay una parte donde nosotros necesitamos irla trabajando durante la semana para poder llegar aquí, sabiendo hacer y sabiendo ser. Entonces, regálenme unos segunditos mientras agarran su cafecito, y ahorita continúo, ¿eh? Ah, es la tarea.
Ok, bien. Para los que les saben un poquito este tipo de transmisiones ponteadas de Zoom con páginas de Facebook, sí quiero hacer la transmisión, pero no me aparece el nombre de la página IBESA a la hora de la transmisión. Si yo lo voy a transmitir como en mi perfil y la idea es que se quede en el grupo. Entonces, yo creo que para no dejar pasar mucho tiempo y aprovechar el tiempo de ustedes, voy a dar la clase y luego voy a pegar el link de esta grabación para los compañeros que no van a poder ahorita conectarse. Reina Guerra, veo la mano levantada, dígame. Perdón, profesor, buenas noches, Dios le Buenas bendiga. noches. Lo que pasa es que ya la están grabando y después ellos la envían o usted, pero la clase ya está siendo grabada. Ok. Sí, esta es mi cuenta, entonces yo les pasaría, yo creo que el link, ¿verdad? Y ahí ven el video. Pero sí, ya, estamos grabando. Bueno, pues primero que nada, gracias por estar. Tenemos 43 participantes. No les conozco a la mayoría, ya he dado como unas 3 materias, yo creo tal vez. Esta debe ser la cuarta materia que doy. Es un poquito singular este tipo de instituto, pero está diseñado para aquellos que por alguna razón les cuesta el tiempo, ¿verdad? Meterse a un sabatino, un nocturno, a un internado, y queden claro que la forma en la que nosotros vamos a compensar esto no es con una clase, sino son como trabajos. Voy a explicar porque tengo más alumnos de los que tuve principios del año o el año anterior, no recuerdo cuándo fue, la última vez. Algunos se enojaron mucho por las tareas y eran cuestionarios nada más de 15 o 20 preguntas y era todo. Entonces, quiero dejar muy claro esto, este, porque el formulario, yo normalmente hago un formulario por Google que lo llenan y es más rápido, más fácil. A mí me llegan las preguntas, yo las califico y vamos acumulando lo necesario para poderlos evaluar. Esa es una. La otra es que algunos se los pongo en formato de Word y van llenando y luego me lo mandan a mi correo. Y tercero, hay unos que dicen, hermano, es que yo no le sé a la tecnología. Pues yo tengo una respuesta. La respuesta es, pues, ¿qué hacen aquí? ¿Verdad? Entonces, pero bueno, vamos a dejar de ser el ogro malo, el Shrek del pantano, y vamos a cambiarlo por esto. Algunos que se les complique, pues se imprime la tarea, se contesta a mano, se toma una buena fotografía y se me manda por correo y listo. Entonces, esto es bien sencillo. Alguien me va a aventar la pelota de mi regreso y me va a decir, hermano, ¿y cuáles son las tareas? Pues espérense poquito, no hay prisa, ¿verdad? Primero vamos a gatear y luego vamos a empezar a correr. Entonces, esta parte es la primera, la introductoria para entender sobre los libros sinópticos, a qué se enfrentaba, qué le rodeaba, cuál era su contexto. Y luego vamos a ver cada lunes desglosadas diferentes partes de cómo Jesús tenía que enfrentar ciertas situaciones, desde su infancia, desde su anunciación, desde las parábolas, la parte histórica. La parte teológica no la tocamos, la parte teológica se toca mayormente en el Evangelio de, de Juan. Entonces, en este momento no vamos a tocar el Evangelio de Juan, pero sí vamos a ver toda esta parte, ¿no? Y entendiendo los contextos. Si uno no puede casarse con la parte que suena bonito y olvidarse de lo que es el contexto. Si no damos una vista hacia allá, probablemente no comprenderíamos con mayor relevancia cosas que son muy necesarias. Entonces, 3 libros principales nos basamos, es Mateos, Marcos y Lucas. Hasta ahorita estamos bien, ¿verdad? En este momento vamos a ignorar toda la parte técnica de las tareas, de los tiempos de entrega. Vamos a enfocarnos solamente en la introducción. Lo otro, déjenme durante la semana hacer el grupo de Classroom, de recopilar los correos, ponerles el material. Creo que aquí está Pau Islas, ¿verdad? Ya se acuerda un poquito de la materia anterior que di. Ella debe de saber. Y hay por aquí alguno que se me debe pasar, pero pues hoy tengo 52 conectados. Déjenme ver aquí. Ok. Bien. Ok, hasta ahorita, hermanos, no sé, yo estoy presuponiendo que ya algunos ya tienen algún bagaje de materias. Entonces, cuando uno empieza en la clase de primer año, aparte de orientación estudiantil, introducción a la Biblia, hay 2 materias que siempre se ven como Antiguo y Nuevo Testamento para ir entendiendo.
es la parte de los Pentateuco en el Antiguo Testamento y Evangelios sinópticos en el Nuevo Testamento. Si usted ya tiene algún bagaje de algunas materias, pues no debería de ser problema entender cosas en las que estarían compuestas esta parte. De un segundito en lo que les paso la presentación. Bueno, creo que no es importante, pero no está de más decirlo. Mi nombre es Josafat Castañeda. Yo soy nativo de la ciudad de Tijuana, Baja California, la mejor frontera del país. Creo que está muy claro eso. Y ahorita vivo del lado americano. Se llama la ciudad de San Diego. Dicen que lo más bonito de Tijuana pues es San Diego, ¿verdad? Entonces estoy de ese lado. Y mucho gusto, soy de las Asambleas de Dios. Pertenezco al Distrito Pacífico. Así está segmentado nuestro país en 3 zonas, luego por distritos. Y actualmente colaboro en una iglesia que se llama el Templo Redentor. Y soy presbítero de una región. Entonces estoy supervisando algunas iglesias y misiones. Y también pues intentando ser buena persona para 80 ministros que componen mi región. Voy para 18 años ahorita en diciembre como docente de institutos bíblicos. De carrera pues estudié Merca y nunca me gustó, pero pues era lo que había, no quedé en antropología. Y a los años después estudié la licenciatura en educación y luego una maestría en alta dirección corporativa. Ya después de escupir mis propios logros, hermanos, déjenme decirles que no hay mucho que exigirme, ¿verdad? En el sentido de que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Soy padre de 3 hermosos niños, esposo de una hermosa mujer, y todos los días hay un aprendizaje. Espero en Dios que hoy sea un buen día para el aprendizaje, para mí a través de la vida de ustedes. Ojalá y en algún punto nos podamos conocer. Cuando siempre doy clases en instituciones con modalidad virtual, pues es un reto. Cuando he dado en universidad casi no me ha tocado tener más contacto con el estudiantado, pero en institutos bíblicos sí, en algún tipo de reunión, algún evento, en algún congreso, algo, me toca conocerlos. Bien, bueno, después de toda esta parte poquito romántica, estoy delante de un montón de gente con experiencia en todos los sentidos. Hermanos, vamos conociendo un poquito del Nuevo Testamento. Alguien que me diga cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. ¿Cuántos? 27. 27. ¿Y el Antiguo? 39. Correcto, muy bien. Estamos en buenos números. Son 27. Se divide en varias partes para irlo estudiando mejor, lo que son evangelios sinópticos, evangelio de San Juan, el libro de los Hechos, como la parte histórica de la iglesia, escrito por Lucas. Y luego vemos las cartas paulinas, y luego de ahí se traslada a las pastorales, las carcelarias. Después vemos las cartas del apóstol Pedro. Vemos la epístola de Santiago. Y al último, en la parte final, nosotros, bueno, vemos Romanos, pero en la última parte vemos Apocalipsis, ¿verdad? Es el último libro que se cree que se escribe en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues, se cree que es Malaquías, ¿no? Entonces, vamos a entender un poquito, porque si vamos a empezar a estudiar lo que son los evangelios sinópticos, tenemos que ver lo que había antes de esto. O sea, en esta parte que nosotros podemos decir, bueno, hay un precedente. ¿Cuál es el precedente? Miren, esto va para dar para todos lados, ¿verdad? Pero déjenme transmitirles para mí lo más interesante, ¿ok? Porque es importante estudiar la historia de Israel. ¿Por qué es importante? Dice un escritor que lo más importante que nosotros, podemos hacer es entender esta parte, que el cristianismo que nosotros profesamos recibe su mayor influencia del judaísmo, como un punto de vista histórico, entendiendo que Jesús fue judío. También Pablo fue judío y todos los primeros cristianos lo fueron. Entonces,
Lo que sí valdría la pena entender es que la doctrina, la práctica, la psicología y la experiencia del cristianismo del primer siglo, de la iglesia primitiva, eran predominantemente judía. Y aunque avanzaba constantemente con dirección al helenismo, que el helenismo pues era toda esta parte que tenía como una influencia primordial en ese tiempo, no se puede comenzar a estudiar el Nuevo Testamento sin tomar en consideración su trasfondo judaico. ¿De qué estamos hablando? De lo que le estaba rodeando a toda esta parte principiante del Nuevo Testamento era no solamente la cultura judía, sino que con el paso del tiempo era el trasfondo helenístico, todo aquello que dejaron los griegos en su camino que después retomaron los romanos. Miren, cosas que preceden al aparecimiento de Jesús. Tiene que haber un imperio dominante, tiene que haber una situación política existente, tiene que haber un sistema económico que se tiene que intercambiar, tiene que haber rutas de comercio, tiene que haber todo eso que compondría un todo. Entonces, para entender esta parte, bueno, vamos a comprender esto. Miren, si lo entendemos bien, no es nada difícil entender otras cosas en las que se va refiriendo en el Nuevo Testamento. Miren, permítanme un segundito, nada más para dar siguiente. Si echamos una vista hasta atrás, nosotros vamos entendiendo cómo se va desglosando todo hilvanaje, todo este hilo conductor. Nosotros entendemos la composición del Israel que vamos nosotros teniendo en mente desde Abraham hasta Salomón. Desde Abraham como patriarca, su hijo, su nieto, su bisnieto, la composición de los 12 clanes familiares o también conocidos como tribus, su composición como clanes que habían conquistado una tierra que se les había dado por heredad. La profecía era desde el río Nilo hasta el río Éufrates. No lo conquistaron. Entre 25 y 27 años Josué los comandó y no conquistaron todo lo que Dios les había prometido, solamente se conformaron con una parte, y en medio de todo eso tuvo consecuencias hacia adelante. Después nosotros vemos cómo después de 330 años casi de que los jueces estuvieron, después a la muerte de Josué, siendo los líderes del país, o bueno, de los clanes familiares o de las tribus, nosotros vemos cómo en su momento llegan a pedir ser compuestos bajo una sola autoridad, dejando la teocracia, que era Dios el que gobernaba en medio de ellos, dándole paso a la monarquía. Nosotros recordamos quién fue el primer rey de Israel. Era un benjamita. Y en Génesis 49, en la bendición de Jacob, ahí da la línea de dónde iba a venir el gobierno. Dice en la bendición, el cetro no será quitado sobre Judá. Entonces todo el mundo sabía que si en algún momento había un líder compuesto, tenía que venir sobre Judá. Entonces Saúl pasa a ser el primer rey, era un benjamita. Y después de él, ya conocemos la historia, viene siendo David y Salomón. ¿Qué es lo que sucede? Que David, después de su tiempo de rey, él deja un país bien, porque él tiene que pelear con todos los que pudo pelear, y los demás vecinos se volvieron sus vasallos. Ahí es por primera vez donde vemos la expansión del Israel, que nosotros hubiéramos soñado desde sus profecías, desde el río Nilo, desde la península del Sinaí, hasta la parte de arriba de lo que es la frontera con el río Éufrates. Toda esa parte, aunque no la compusieron todos los israelitas, pero los países que sí lo componían, le pagaban un impuesto a Israel. Entonces en ese momento Israel tenía mucha relevancia. ¿Cuál es el problema? Que cuando lo hereda Salomón, Salomón tiene 40 años de paz, pero hace un desastre moral, hace un desastre en todos los sentidos, donde él hace alianzas y tiene muchas esposas, y de ahí viene la caída espiritual del país. ¿Qué es lo que sucede después? Que a la muerte de Salomón viene Roboam. Roboam hace un desastre también, dice lo que no te cuesta pues no lo valoras, y se divide el país en dos partes. Dios tuvo que inquirir sobre eso, y Dios se atraviesa y le permite a Jeroboam llevarse 10 tribus, y 2 en la parte sur se queda la capital de Jerusalén, y ahí se queda Judá, y ahí cambia el nombre de Judá, y la parte norte se llama Israel. Si usted dice, hermano, ¿por qué no está comentando esto? Bueno, porque no todos tienen esta base, por eso es que vamos a hablarlo de esta manera para irlos
teniendo una mejor comprensión. ¿Por qué llegamos a decirle pues judíos? La parte norte se los llevan los asirios en el 722 y una vez que se la llevan los asirios, los israelitas quedan unos 120, 130 años más hasta que los babilonios, Dios los utiliza como el látigo de castigo y se llevan en 3 cautiverios bajo 3 épocas diferentes hasta el 586 y ahí es donde se quema el templo y el preciso templo que había sido construido por Salomón como una promesa a David, ese templo desaparece. La ciudad es quemada, las murallas son quebradas. ¿Qué es lo que sucede años después de los 70 años de cautiverio, que arranca más o menos en el 607 hasta el 537, 36 aproximadamente, son los 70 años bajo el edicto de Ciro, ahora cuando los persas toman el siguiente imperio? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que regresan, reconstruyen el templo, les cuesta 20 años construir el templo. Al final lo termina comandando toda la reconstrucción de la ciudad Nehemías. Nehemías es el último que tiene que comandar el cierre de la reconstrucción de la ciudad. Ahí es donde vemos nosotros muchos libros del Antiguo Testamento, los profetas que Dios levantó. Les llaman profetas menores porque su mensaje fue muy corto para un destinatario o un momento exacto. Ahí aparece Ageo, y Ageo es el que les dice, señores, ustedes construyeron casas, ustedes se dedicaron a construir la parte de ustedes, pero el templo, ustedes no lo han terminado. Entonces cuando les dice, vengan pues, subamos, ¿verdad? Y es cuando les hace la invitación el profeta y los anima a levantarse. Hay tanto que quisiera hablarles sobre el tiempo del cautiverio, del por qué fueron 70 años, por qué Dios utilizó esa medida de tiempo, cuáles fueron las consecuencias, y el tiempo no nos da para más. Hay que hablar de muchas cosas, pero lo que sí podemos nosotros decirles, o puedo yo decirles desde esta parte, es que Israel o Judá, ahora ya regresó su nombre a Israel, pero en ese tiempo hablándolo como Judá, fue golpeado. Tuvo 3000 años siendo atacado como país, 3000 años. Y en medio de todo eso ellos prevalecen hasta el día de hoy. En su momento fueron los babilónicos, después fueron los medopersas, luego los griegos y luego los romanos. Por lo menos sí les puedo decir que en el tiempo de los griegos y de los romanos no tenemos un vestigio bíblico porque ahí entran los 400 años del silencio. Pero sí abarcamos por lo pronto un poquito de lo que eran los medos y los medopersas cuando ellos toman el imperio babilónico por medio de la caída de Nabonido, que fue el hijo de Nabopolassar. Entonces, actualmente, pues este es el mapa político, lo acabo de sacar de la página oficial de la República de Israel, o del país de Israel. No hay nada que... Ese es hasta el 2018. Obviamente ya ahorita ya cambió un poquito la geografía, pero pues no nos vamos a meter en problemas actuales que hay, ¿eh? La barrida que le pegó Israel a los palestinos. Miren, qué interesante es que nos llamara un poquito más la atención sin apasionarnos tantos, porque pues hay gente que pierde la salvación, hermano. Se nos andan endemoniando, nomás tocamos estos temas, ¿eh? Pero miren, esta parte, ¿ven lo que estoy haciendo un círculo? En la pantalla, aquí, abajo. Gaza. Eran 5 ciudades principales o llamados los principados de los palestinos. Palestina es una corrupción de un nombre que nosotros le decimos Palestina en castellano, pero los romanos les decían Filisteas, o mejor conocido como Filistea. Entonces lo que es Filistea y Palestina es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y es esa parte que acaban actualmente de barrer totalmente los israelitas por sus propias cuestiones políticas, ¿no? Entonces, Israel actualmente está de esta manera, está medio partido, está Cisjordania metida entre ellos, en algún momento los van a sacar. Acá arriba tienen el gran problema en los altos de Golán con los sirios agarrados de las greñas, ahorita están atacando al Líbano. Por todos lados, miren, ustedes volteen.
Si usted cree que tiene enemigos en todas partes, si usted cree que tiene a su suegra encima, que tiene a los hermanos de la iglesia, tiene a los del trabajo, tiene al cuñado incómodo, tiene al ex que lo está mirando de vez en cuando, que no lo soporta, que no le pasa la pensión, si usted cree que está lleno de enemigos, déjeme decirle que a Israel le va peor que a usted. ¿Ok? Ellos sí realmente están llenos de enemigos por todos lados y se defienden. ¿Por qué? Porque toda la vida han estado acostumbrados a ser atacados. Imagínense la gente que siempre dice, no hombre, me están atacando. Bueno, es que nunca le han hecho nada a esa persona, ¿verdad? Pero cuando una persona está tan tranquila como usted, mire, qué hermosa cara tiene, le estoy viendo desde aquí. Este está bien acostumbrado a que lo ataquen y ha sobrevivido, ¿verdad? El que es atacado es promovido, ¿ok? ¿A qué es promovido? No sé, usted órale a Dios que le dé entendimiento. Hay algunos que abrieron su micrófono, si me ayudan allá a silenciarlo entre ustedes. A ver. ¿Por qué no? Ahí está, ya. El que está discutiendo ya. ¿Ah? Muy bien. Entonces, vamos a dar un poquito siguiente para seguir comprendiendo dónde estamos, dónde nos vamos a sentar. ¿Ah? Miren, nada más para comprender cómo se dividieron. Oh, es que a mí me agarra esto y esto es lo malo de ser maestros de historia, te vas en el viaje. ¿Ah? Déjenme darle siguiente porque es que hay tantas cosas que quisiera. Bien. Este es el periodo intertestamentario, también conocido como el tiempo del silencio, donde tenemos 400 años desde el último evento, Nehemías capítulo 13, hasta la última profecía de Malaquías, hasta que nosotros llegamos a Lucas capítulo 11. Entonces, listo. Donde no hubo palabra de Dios por 400 años, pero la mano de Dios siempre estuvo activamente trabajando. Nosotros vemos cómo las profecías de Daniel se llegan a cumplir a través de dadas sobre Babilonia, los medopersas, sobre los griegos, sobre los romanos. Como la figura, ¿se acuerdan de ese que era el de dos cabezas y pata de esto y cuerpo de aquello? Pues hablando de los 4 reinos. Nosotros vemos desde la última profecía de Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, la profecía de su nacimiento, son esos 400 años. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Pues número 1, ¿se acuerdan que les dije que el templo había sido destruido en el año 586? Bueno, después lo reconstruyen, entonces ya tenemos templo, ya tenemos la muralla. La gente después del avivamiento que dio Esdras, aunque yo creo que Esdras fue muy duro, pero bueno, así tenía que ser, se instala otra vez la ley de Moisés. El problema es que la gente siguió las normas y luego le agregaron otras leyes para ellos agradar a Dios o que sintieran que se acercaban más a Dios. Había mucha apatía, el tiempo estaba de pie, pero sus corazones estaban cargados de eso, de alejamiento hacia Dios. Entonces lo que nos dice Malaquías es que aún los sacerdotes pecaron. Ese es el gran problema, que la gente que a veces debería acercarnos a Dios nos dan muy mal ejemplo, muy mal ejemplo. La moral a veces se distancia bastante de lo que debería estar unido con lo espiritual. Nada más alguien si me ayuda a poner ahí en el grupo de WhatsApp, que me disculpen por no transmitirlo ahorita por el Facebook, a ver si alguno de los compañeros me ayuda a ponerlo. O si ya lo pusieron, está bien. Ahí me dicen en el chat, Muy bien. Excelente. Perdón, estoy viendo apenas el chat. Aquí está, lo voy a dejar aquí en una ventanita. Sí, fíjese, es Eli que... ¿no lo transmiten? ¿Ya las materias por Facebook? A ver, ilumínenme, alguien que graba y los... es que yo usualmente puenteo esta transmisión en vivo
por Facebook. Sí, sí se puede hacer. Pero ahorita no, batallé bastante, para, bueno, X. Hermanos, por ejemplo, a nosotros, ok. Y sí me encantaría que alguien participara y desbloqueara rápido su micrófono. Nosotros como mexicanos, bueno, supongo que todos son mexicanos, aunque veo bastante con rasgo europeo, ¿verdad? Pero bueno, a ver si no me equivoco. No, pues mira esta carita, ¿verdad? De esto vivo, hermano, ¿verdad? Pregunta, ¿cuál es la influencia que nosotros tenemos como país? ¿Tenemos alguna influencia de otro país? Como mexicanos. Así es, hermano, tenemos influencia española, con que fuimos conquistados, ¿verdad? Por los españoles, No nos han principalmente. pedido perdón todavía. Sí, ahí hay una discusión reciente, ¿verdad? ¿Es correcto? De eso. Tengo entendido que en alguna parte del centro hay franceses también, ¿Mm? hay algunas colonias francesas. El norte de Sinaloa, la parte media de Baja California Sur, Santa Rosalía. Puebla también tiene, pues, lo que es el Bajío también tiene parte de franceses. Franceses. Y pues a lo que he visto, alguno que otro alemán por allí. De hecho, veo como unos 5 o 6 desde aquí, que sí, pasan ahí por Alemania. Pues mire, sucede de que a nosotros tenemos, por lo menos, en idioma, es más que entendible es la parte española. Pero, por ejemplo, en moda, en todo eso, ¿qué país nos influencia? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Cuál es la moneda en la que cotizaríamos o cotiza el mundo en este momento? Vamos con el BRICS, ¿eh? Dólar. El dólar, exactamente, el dólar. Aldo, gracias. Hay mucho judío en Monterrey, bastante judío en Monterrey, bastante judío. Hay de judíos en Monterrey como sinaloenses. No, no es cierto, sinaloenses en Tijuana iba a decir, no, pero ellos son 2/3 partes. Miren, nosotros como país el idioma está influenciado por muchos años, hasta el 1900, fue influenciado por España. Luego vinieron muchos judíos y libaneses entre 1940, 1950. Pero los norteamericanos han sido el bastión para nosotros, incluso en nuestra moneda. Aquí en Tijuana, hasta hace todavía 40 años, todo era en dólar. Todavía hasta hace 30 años la venta de terrenos en dólar, de carros en dólar, los pagos en dólar, rentas en dólar. Creo que todavía, pero de alguna manera pues tenemos que irnos emparejando hasta que nos cambiaron el impuesto. Tenemos un impuesto privilegiado, ahorita pagamos la mitad de lo que ustedes pagaban, pero ahorita ya nos emparejaron con todo el país. Entonces, nosotros como mexicanos tenemos una influencia, ¿no? Idioma, nosotros deberíamos de hablar nuestros idiomas regionales, porque para empezar México no existía como país. Todos eso ya lo sabemos desde la primaria. No éramos un país, jamás fuimos un país compuesto, nos compusieron los españoles como país. Pero fíjense, en el tiempo de Jesús, para llegar al tiempo de Jesús, aunque ellos eran judíos y su idioma debió haber sido el hebreo, o después la corrupción con el arameo, era el griego. La pregunta era, ¿cómo es que el idioma principal era griego si debió haber sido el latín? Porque los romanos hablaban latín y los romanos eran los conquistadores de esa zona. Bueno, sencillo, porque el periodo helenístico abrazó toda la parte conquistada hasta la India, la parte del país de la India, por Alejandro Magno. El helenismo era una influencia totalmente predominante para aquel tiempo. Porque Alejandro Magno, miren, Alejandro Magno no era griego, era macedonio. Era la cultura griega, pero era macedonio. Fue la única vez que los macedonios tuvieron mayor relevancia sobre otros imperios, perdón, otros ciudades-estado, como era Atenas, como eran otras tantas. Alejandro Magno continuó la visión de su papá y era que el mundo se rigiera bajo un idioma, una ruta de comercio, una moneda, pero no una religión. Alejandro Magno fue alguien que conquistando siempre respetó usos y costumbres, siempre lo respetó. Siempre fue un profesor, una persona que profesaba la libertad de culto. Entonces él empezó a enseñarle a otros países la cultura y el idioma de los griegos, y eso fue lo que le costó su muerte. Sus generales lo mataron por lo mismo. No podían permitir eso.
Entonces, el imperio de Alejandro Magno se divide en cuatro, en sus cuatro generales. Dos, por lo menos, se mantuvieron. El último de ellos fueron los Ptolomeos. Los Ptolomeos era la parte norte de África, hasta las fronteras con Israel. El último faraón o faraona fue Cleopatra hasta su muerte por Marco Aurelio. Y ahí se acaba esa parte de sobreviviente del imperio helenístico de los griegos. Y le damos paso a los romanos. Y aunque se hablaba latín y aunque los romanos eran los que por regiones o por no se llamaba regiones, tiene otro nombre que ahorita se me fue. Ellos intentaban gobernar. La mayor parte era entender de que la ruta y las costumbres siempre fueron griegas. Siempre fueron griegas. Entonces, sobre esto, en algún punto, Israel se molesta, o Judea, porque ya no se le llamó ni Israel ni Judá, se le llamaba la región de Judea. Y la parte norte de Judea, Galilea, estaba bajo otro rey. Entonces, ¿qué es lo que dicen los romanos? Está bien, alguien tiene que gobernar esa zona y no podemos mandar a un romano a gobernarlos, tenemos que levantar a alguien de allí. Y ahí es cuando viene Antíoco Epífanes y luego después viene toda esta parte que viene a descomponer la situación política y a traer la revuelta de los macabeos. Los macabeos lo que vinieron a hacer fue un desastre. Se levantaron en contra y cuando no ganas una guerra te va peor después. Entonces a los judíos les fue peor después de la rebelión de los macabeos. Vamos al siguiente porque pues sí, hay bastante que hablar. Es lo malo de ser profesor de historia. A ver, eres profesor de historia, te vas en el viaje, ¿verdad? Te vas en el viaje. Ya estoy como los hermanos cuando pasan a dar su testimonio. Empiezan con una cosa y terminan con otra. Y luego nos dejan picados con el chisme. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno de la región de Judea? Se ponen a los Herodes, empieza con Herodes primero, Herodes el Grande, y ellos no eran judíos, ellos eran edomitas, y eso fue un gran problema durante toda la parte que nosotros vemos del Nuevo Testamento, fue un gran problema, cómo los judíos se iban a poner bajo los edomitas, bajo un edomita, Herodes. ¿Quiénes eran los edomitas? Bueno, hay que darle un repaso al Antiguo Testamento donde vienen Edom y la maldición que hay sobre Edom. Creo que Abdías, si mal no me equivoco, es el que más profesa profecías contra Edom, porque Edom estaba emparentado con Israel y debiendo proteger a los judíos cuando los babilonios los destruyeron. Muchos judíos huyeron hacia Edom. Y ellos en lugar de protegerlos, los edomitas, les decían, vengan, vengan, los invitaban, los dejaban pasar. Y cuando pasaban las caravanas, los asaltaban por la espalda. Violaban a sus mujeres, los despojaban. Y luego vendían a los hombres y a los niños como esclavos. Entonces, imagínense. Hay un dato por allí que en Tiro salían las caravanas de judíos que vendían como esclavos hacia Europa. Y ahí vemos una dispersión de judíos en Europa. Entonces Dios condenó eso y levanta al profeta y habla de que Edom iba a quedar desolado y en efecto Edom después quedó desolado y hay una maldición sobre ellos. Entonces no podían los judíos permitir que un edomita los gobernara, pero los estaba gobernando Herodes. Y hay que entender esto, cuando Herodes escucha que ha nacido el Salvador, dice, hey, espérate, él va a reclamar el reinado sobre Israel, y es cuando Herodes pide la muerte de los niños. Vamos a llegar a ese tema la próxima semana, pero sí hay que entender el precedente, por qué Herodes reaccionó como reaccionó. Tiene un sentido. Ahora, resumiendo, nosotros vemos en este listado, ahí le pueden dar pantallazo si quieren un screenshot o algo. Está tomando foto. Okay.
Es que mi hijo me interrumpió y él cree que gateando por el piso no se va a ver, pero bueno, todos hacemos. Es como cuando van a tomar una foto y nos atravesamos, nos agachamos, pero de todas maneras nos vemos. Son cosas que pasan, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces, toda esta parte ya la vimos, este resumen. Nosotros vemos el control del Imperio Romano sobre esta región, la región de Palestinus o Filisteos. Pero nosotros lo conocemos mejor como la región de Judea, ¿verdad? Entonces, imagínense, los romanos tenían mucha tierra que administrar. No solamente era esto, era prácticamente la mitad de Europa, el norte de África, Asia. O sea, ellos tenían mucho o sea, era impresionante la forma en la que ellos manejaban sus relaciones exteriores. Yo quiero hablar de esto antes de cerrar la clase. Para mí es muy interesante. Las cosas que tuvo que enfrentar Jesús. Y si no conocemos las instituciones y las sectas judías, dejando ya este marco anterior histórico, ¿no? que tuvieron que pasar, no vamos a entender algunas cosas y nos vamos a equivocar. ¿Qué les parece si los conocemos un poquito? Luego ya después chismeamos bien sobre ellos en otras clases, ¿no? Las instituciones y las sectas judías que nosotros vemos en el tiempo del Mesías, vamos a conocerlas. Probablemente después podamos volver a retocar el tema y hablar un poquito de ellos. Sí, Esaú es Edom. Exacto, es el hermano de Jacob. Gracias, Bogar. Vamos a ver 10. ¿Qué institución tuvo que enfrentar Jesús en el tiempo de Jesús? El templo. ¿Qué había en el templo de importante? Alguien que me diga, ¿qué había en el templo? ¿Por qué era importante el templo? Díganme, alguien que me lo diga, vamos. Vamos. Sin miedo a equivocarse, díganme, ¿por qué era importante el templo? ¿Aló? Porque era donde podían entrar la presencia de Dios. Bien. Había todo en el templo. Hay elementos en el templo importantes, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de algunos elementos que había dentro del templo? ¿Aló? Si no me contestan eso, o son muy tímidos, o están en el Facebook ahorita y están en Instagram y está poniendo Es aquí que en clase y no es el cierto. lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Había el arca de la alianza, ahí estaba el arca de la alianza, la presencia del Señor. Es que el templo en sí, hermano, estaba lleno de simbolismos. Los pórticos, todo el diseño mismo del templo estaba lleno de simbolismos que hacía tan importante ese lugar, pues. ¿Quién se manifestaba en ese lugar? La presencia del Espíritu. La presencia de Dios. Y el simbolismo era el arca de la alianza o el arca del pacto. Exacto. Pero no tenemos registro de que estaba después de la destrucción del primer templo. ¿Hace cuánto que Dios no les hablaba a ellos? ¿Hace cuánto que Dios no tenía trato con ellos y no les importó? Les importó las formas. Les importó seguir todo eso, la estructura. El lugar les importó. Exacto. Pero ¿dónde estaba el arca de la alianza? Esa es una. Segundo, que debió haber sido un sumo sacerdote, pero ellos cambiaron el sistema. Y como ya había diferentes corrientes, los fariseos, los saduceos, los celotes, los que ustedes quieran, se turnaban cada año. En algún año le tocó a Zacarías. Y después de eso, ¿qué pasa? Dios se le revela y dice, y en el año que le tocó a Zacarías, o sea, fíjense cómo ellos variaron el sistema por una cuestión política. Ahora, ¿por qué había diferentes clases de corrientes de interpretación? Por eso, porque cada quien interpretaba a su manera, en su ¿cómo le llamamos? En su cosmovisión, en su forma de ver las cosas. Nosotros tenemos a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos eran súper legalistas, eran tremendos. Los saduceos, una de las cosas de ellos que les caracterizaba es que no creían ellos en la resurrección.
Los fariseos creían en el poder sobrenatural, aunque no lo manifestaban así, pero los saduceos, entre tantas cosas, no creían en eso. Los celotes, ellos creían, celotes viene de la palabra separar, celosos. Ellos se creían súper espirituales y que ellos defendían, ¿verdad? Con santidad, ¿verdad? Con la fuerza. Como aquellos hermanos bravos, los hermanos celotes. Hermanos, respeto en la casa de Dios, ¿verdad? Los celotes podían asesinar en nombre de Dios, ¿no? Correcto, eran como unos terroristas, digámoslo así. Sí, exacto. En el nombre de Dios ellos podían hacer muchas cosas. Jesús tuvo un discípulo que había sido celote. Sí, de hecho, hace poco vi la historia en Chosen, en la serie Chosen, y hablaba acerca de un celote. Dejemos a Chosen a un lado, pero está bien. Era un celote, ¿verdad? Es parte de. Entonces, miren, nosotros, Jesús tuvo que enfrentar a fariseos, saduceos, celotes, tuvo que ver estas tres estructuras, la parte del templo. En el templo no podían entrar, pero había patios de oración. A eso sí podían entrar. Y había segmentos en el patio, según tu impuesto que dabas, podías accesar a cierta parte más cerca de las murallas, más cerca de los muros, más cerca de las columnas. Y según tu clase social, fíjense cómo ellos empezaron a variar todo. El nivel de ofrendas, por eso Jesús ataca esa parte. Porque cada quien debería traer su ofrenda, pero ellos decían, no. Tú nos tienes que comprar a nosotros las ofrendas al precio que querramos y al tipo de cambio que sea. Por ejemplo, si alguien venía de Alejandría, Egipto, presentaba sus ofrendas, no se las aceptaban, entonces tenía que comprar una ofrenda ahí y traer la moneda de Alejandría, Egipto, y decía, no, nosotros el tipo de cambio, la moneda que sirve aquí es la moneda del templo, es una moneda especial del templo y te la vendemos a tanto. Y uno, ¿por qué tan caro? Pues si quieres, si no presentas ofrenda. Y uno, no, es que necesito expiar mis pecados, necesito presentar ofrenda. Entonces había una corrupción brutal. Yo creo que todo ya lo habían hecho como un negocio, ¿va? Sí, por eso es que Jesús llega así como este cuate espartano, ¿verdad? This is Esparta. Jesús llegó así, esta es mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque la primordialidad de los patios, de estar cerca del templo, era eso, presentarte de un Dios, delante de Dios. Exacto. Pero ellos no, ellos lo hicieron como una forma de negocio, claro, bajo buenas intenciones, porque miren, detrás de todo legalismo, de toda actitud corrupta, hay una aparente buena intención disfrazada. Entonces, Jesús tiene que enfrentar la institución del templo. Segundo, tiene que enfrentar la institución de las sinagogas. ¿Cuándo nacen las sinagogas? Vamos a verlo, yo creo que en 2 clases más, pero las sinagogas nacen porque cuando se destruye el templo y se van en 3 cautiverios hacia las zonas agrícolas o en Babilonia, ellos empiezan en casas a levantar, a interpretar, y se llevan copias y empiezan a leer la Torá y alguien empieza a explicar, interpretar la Torá y hacían oraciones. Y luego en el tiempo del cautiverio, escúchenme porque esto es súper interesante. En la cultura judía, ¿quién era el que trabajaba? Esto sí lo deben de saber. ¿Quién trabajaba y quién cuidaba a los niños? ¿Lo? El hombre trabajaba y la mujer cuidaba a los niños. Correcto, la mujer era la transmisora de los valores. Por eso es que Esdras, cuando regresan del cautiverio, muchos hombres se habían casado con extranjeras. Y Esdras dicen, divorcio. Les van a dar carta de divorcio porque según la ley ustedes nunca se debieron de haber casado con una mujer extranjera. Y ellos, pero estamos en el extranjero. Yo sé, dijo, pero quienes son la transmisión de los valores a los hijos no son ustedes, padres judíos, son las mujeres. Y las mujeres no creen en el mismo Dios que ustedes. Y es por eso que viene el quebrantamiento de las familias. Y aunque parece una medida muy dura, pero tiene cierto sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede en esta parte que las sinagogas, como los hombres y las mujeres trabajaban en los campos de concentración, entonces se dedican a una casa a darle estudio a los niños. Y ese ahí en la sinagoga. Entonces nacen ahí las sinagogas en el extranjero. Luego, cuando vienen en la repatriación, de regreso otra vez de Israel, en el edicto de Ciro, en Jerusalén por lo pronto, en el tiempo de Jesús se creía que había más de 600 escuelas en todo ese territorio, en 600 sinagogas. ¿Y quiénes funcionaban en las sinagogas? Pues el pastor de la sinagoga o el rabino, mejor conocido como el rabino.
Y había gente súper importante. Y si tus hijos, había 3 niveles. No me voy a adelantar porque es muy apasionante la historia de las sinagogas. Pero Jesús, cuando tiene que enseñar, a veces enseña en la sinagoga y se tiene que dar unos buenos tiros con los intérpretes y los maestros de la ley ahí. Pero se da unos agarrones, Jesús, bien padres los agarrones. No, ese era otro nivel. Luego también el Sanedrín era un grupo de 70 religiosos compuestos para tomar decisiones. Nosotros cuando vemos el Sanedrín en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan cuando ahí hubo una disputa entre judaizar a los cristianos o no? Y es cuando se levanta Gamaliel y dice, no, señores, dijo, no vaya a ser que vayamos en contra de Dios. Wow, o sea, fue interesante, ¿no? Entonces vemos la institución del templo, la institución de la sinagoga, la institución del Sanedrín, vemos los partidos religiosos, los fariseos, los saduceos, los celotes. De hecho, los saduceos y los celotes eran los más grandes grupos. El grupo más pequeño eran los fariseos, pero eran los que más influencia política tenían. Por eso es que son muy mencionados ahí en las discusiones con Jesús. Tenemos a los escribas y a los publicanos. Los escribas, los copistas de la ley, se las sabían de todas, como no había imprenta. La imprenta nace más adelante allá en Gutenberg, en Alemania. Pero, pues, 1500 años después. Pero aquí antes se hacía todo en rollos de papiro, por lo pronto. Entonces los escribas hacían copias originales, aparentemente. Si algo salía mal, destruían todo, porque creían que contaminaban la escritura. Entonces ellos eran estudiosos también de la ley. Los publicanos, judíos que trabajaban para el Imperio Romano, mayormente recaudadores de impuestos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? De un recaudador de impuestos muy famoso que siguió a Jesús. Mateo. ¿Quién? Mateo. Mateo era uno. Zaqueo era otro. ¿Por qué no querían a Zaqueo? Sí, Mateo. ¿Por qué no querían a Zaqueo? 3 cosas por qué no la querían. Lucas capítulo 10. Por su origen venía de Jericó, una ciudad maldecida. Segundo, su condición física, era bajito de estatura. Era muy raro ver a un judío que no midiera menos de 1,70. O sea, este cuate, para ser muy bajito, pues era sinónimo de toda clase de peyorativos, ¿verdad? Pero tercero, a lo que se dedicaba, era jefe de los publicanos. Luego dice que era como buen servidor público que sirve a la nación, ¿verdad? Nosotros a los políticos que conocemos en nuestra ciudad o donde vivamos, es gente buena, amable, que están dispuestos a servir desinteresadamente a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro estado. Y esa gente sí tiene terrenos, casas, carros, ¿verdad? Se vuelven ricos de la noche a la mañana, pero es porque aman nuestro país. Bueno, Zaqueo más o menos era así. Dios bendiga a los políticos, ¿verdad? Y luego tenemos a otras 2 clases que en el tiempo de Jesús habían, los herodianos y los esenios. De estos no se habla en la Biblia, pero sí existían en el tiempo de Jesús en el Nuevo Testamento. Los herodianos eran esa gente que estaban a favor del gobierno de los Herodes en Judea. Entonces ellos eran, hagan de cuenta como, es que no quiero hablar de partidos políticos porque, pero era gente que andaba ahí, que eran judíos, pero decían, no, vamos con los de Herodes porque ahí sí tenemos cierto interés, ¿verdad? Eran medio morenos, ¿verdad? Perdón si hay alguien aquí, discúlpenme, ¿verdad? Discúlpenme. Dios los quiere, yo también, ¿verdad? Luego están los esenios. Los esenios eran... De plano no se aguantó las ganas de decirlo, maestro. No, hermano, es que yo soy como los del testimonio, es que no me puedo quedar callado, ¿verdad? Ya vi. Cuando llega alguien y se agarra el micrófono, hermano. Es que no me puedo quedar callado, yo digo, no, ya. Ya balconeo a toda la familia, ¿no? Pero como dijo doña Chonita, pero esa es otra historia, ¿ah? Entonces, tenemos a los esenios, conozcamos a los esenios. Los esenios eran gente que se separaron de los judíos, se iban a otros campos, eran gente buena, gente, no eran beduinos, pero eran personas que decidieron no contaminarse con tanta situación que se vive en las ciudades, y preferentemente ellos decidieron irse hacia las zonas áridas, a las cuevas, zonas montañosas,
Ellos creían en el bien común, en que todo era paz, todo era amor, todo era tranquilidad. Y en su medicina ellos recurrían siempre a cuestiones herbolarias. Entonces eran judíos que decidieron no tener problemas con nadie, ¿verdad? Y Eran vivían como los hippies de los judíos. Sí, era love and peace todo, ¿no? Todo estaba bien. Hasta cierto punto, pues ellos decidieron que ellos se manejaban a través de la gracia y de la bondad. ¿Ok? Dígame, Maru, veo que tiene la mano levantada. ¿O fue accidente? Maestro, una pregunta. Buenas Dígame. noches, perdón. ¿Eran como un estilo menonitas? Pues que perdía a los menonitas dejan dinero. Y buenos hábitos. Pero sí, o sea, bueno, los menonitas son alemanes que llegaron, mayormente alemanes y polacos y austriacos que llegaron a Estados Unidos y luego después bajaron a México después de una persecución y sí, ellos no querían contaminarse. Gracias. Tiene sentido la comparación, ¿eh? Sí, tiene sentido la comparación porque van por el mismo rumbo, ¿no? Gente que bajo una decisión, ellos promulgan no estar con la sociedad porque la sociedad está corrompida, sus valores están corruptos. Entonces ellos desean crear nuevos valores a través de la separación. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿alguna pregunta de todo el contexto que rodeaba en el tiempo de Jesús? Porque voy a pasar a lo siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Calle ahora o calle para siempre? Perdón, estos últimos, maestro, profesor, de quienes hablaba, ¿quiénes eran? Los últimos que mencionó. Los esenios. Ah, los esenios. Esenios, gracias. Dígame, Oropesa, ¿dónde andas? Aquí ando. No te había visto, discúlpame. Dime. En el comentario mencionaba usted, profe, que los fariseos tenían mayor influencia política. Eso, bueno, yo jamás lo había escuchado. De hecho, por eso la pregunta. Tenía entendido que los fariseos se dedicaban un poquito más a la cuestión de la enseñanza de las escrituras y los que tenían a lo mejor mayor relación política eran los saduceos, los saduceos. Entonces, si me puede ampliar un poquito aquí el panorama. Sí, los fariseos eran un grupo más pequeño, pero era más predominante. Voy a explicar por qué. En el tiempo donde está el juicio contra Jesús, no lo llevaron los saduceos, lo llevaron los fariseos al juicio. Jesús tuvo tres partes en su juicio: el juicio religioso, el juicio local y el juicio romano. Y al final, ¿qué dice Pilato? Ustedes encárguense, que sobre mí no va a caer la sangre de este hombre. Entonces eran los fariseos quienes en ese tiempo ejercían mayor injerencia política, pero los saduceos habían expandido más su enseñanza. Aquí tiene que ver esta parte, ¿no? Los fariseos sí tienen sus propias escuelas. De hecho, uno de los más grandes fariseos de ese tiempo era Gamaliel, el que le enseñó a Pablo. Por eso Pablo dijo fariseo, de fariseo soy. Porque ¿a quién fue el papá de los pollitos? Pues fue Gamaliel, uno de los más grandes hombres de su época, así como lo fue en su momento Sócrates, que le enseñó a Platón, y Platón, que le enseñó a Aristóteles. O sea, hay gente que hace escuela en cuestión de filosofía y en esta cuestión de religión también. Sí. ¿Contesté la pregunta? Sí, gracias. Muy bien, entonces, fíjense, para pintar en nuestra mente esta parte de hasta dónde los romanos estaban con las manos metidas. Ahorita le echamos la culpa a los americanos, que en todos los países están, pero miren en todo el imperio conocido. O sea, el helenismo griego abarcó más de lo que los romanos habían dominado, pero los romanos tenían desde la península ibérica, que no era país España, era la península ibérica, Gacia, Italia, los reinos de Italia, los griegos, los cretenses, todo el norte de África. ¿Qué había de importante en África? Pues las piedras preciosas, hasta el día de hoy, el oro. Los más grandes yacimientos de oro a nivel mundial se encontraron en México y en el continente africano. Nada más para. Los diamantes más predominantes en el mundo se han sacado del continente africano, la parte norcentro, de México y de Perú. Entonces
Y si no me lo creen, vean Indiana Jones, ¿verdad? Ahí aparece. Bien, fíjense que Jesús tiene que enfrentar de todo. Miren, aquí ya nosotros vemos Israel se divide en tres regiones políticas: Judea, Galilea y Perea, y Traconitea. De lo más interesante para nosotros, ahí está, miren, número 1, número 2, ¿sí lo ven? Ok, si no, miren, no se preocupen, ahorita le voy a hacer aquí una rayadita. Listo. Toda esta parte tiene un sentido, ¿eh? O sea, uno ve el mapa y dice, ¿a mí qué? Bueno, es que, hermanos, o sea, denme chance. Todo esto sí cobra relevancia en algún momento. Miren. Esta es una, Perea, Judea, toda la parte de Galilea. ¿Qué regiones que eran gobernadas? ¿Por qué Perea era importante? Por las rutas del comercio. Es que uno dice, no, hombre, no me interesa nada de eso. Hermanos, hay que cobrar valor. Era la ruta más importante en el mundo de las especies. De lo que era la ruta de comercio económico. No solamente era los textiles también que se traían de Asia. Miren, Israel es tan importante y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Porque es el paso de todo, ¿eh? Por si no sé si sabían, pero Israel ahorita está muy interesado Rusia en lo que va a pasar con Israel, porque por ahí va a pasar todos los conductos de gas natural. Miren, nada más para darnos aquí un quemoncito. Fíjense dónde está metido Israel. Aquí mero, miren. ¿Ven esto? Esto es África, esto es Asia y esto es Europa. Y cuando quiere haber comercio terrestre, ¿por dónde todos tienen que pasar? Entonces, uno dice, ¿no es importante? Oh, es totalmente importante, ¿no? Totalmente importante. Entonces, miren, en el tiempo del Imperio Romano, los romanos se encargaron de unir a todo el mundo con seguridad. Había puestos de control de soldados, había vías, carreteras, había acueductos. De hecho, en Jerusalén, los más grandes acueductos del sistema de agua y de generación de almacenamiento de agua lo hicieron en el tiempo de los romanos. El estanque de Bethesda, por ejemplo, ese fue en el tiempo de Herodes. Ellos lo tuvieron que hacer. Porque una ciudad en aquellos tiempos tenía que tener sistema no solamente de potable, sino de drenaje. La gente no podía desechar sus heces sobre el agua limpia porque la iba a contaminar. Luego después todos iban a estar enfermos. Entonces, los más grandes acueductos los hicieron en el tiempo de los romanos en Jerusalén. Cuando uno ve videos de lo que es ahora Jerusalén, uno se da cuenta lo perfecto que está, lo bien diseñado que está todo. Para que una ciudad subsista tiene que tener acueductos, tiene que tener el agua, pozos. Muy bien. Entonces las religiones en el tiempo de los romanos habían decaído, la filosofía grecorromana tenía buen discurso porque todos eran pensadores, todo era muy bueno, pero nada les satisfacía el alma. La gente en el tiempo de Jesús estaba buscando respuestas espirituales. La gente tenía sed no solo de teoría, sino de que algo les llenara la existencia. Entonces, la religión había dejado mucha decepción entre las personas. Muchísima decepción. Muchísimo. Y cuando los gentiles miraban a los judíos y miraban que ellos le tenían mucho respeto porque eran monoteístas, adoraban a un solo Dios, todas las demás religiones adoraban a muchos dioses. Pero solamente los judíos era la única religión en todo el mundo que ellos adoraban a un solo Dios. Entonces la ética y la moral reside en eso. Los demás no tenían ética ni moral.
Entonces, eso está más que comprobado. No tenían ética ni moral, solamente los judíos. Entonces, los judíos eran admirados, pero también eran menospreciados por lo mismo. Son cosas muy interesantes que uno empieza a ver. Esta parte ya la vimos. Pero miren, había un contexto pagano, religioso. Estaba el panteísmo grecorromano. La adoración al emperador. El emperador era un hombre dios. ¿Ya? Estaban las religiones del misterio en aquel tiempo, la adoración al oculto, las filosofías grecorromanas, el platonismo, el gnosticismo, el neoplantismo, el epicurismo, el estoicismo, la escuela cínica, el escepticismo. Yo creo que entre todo, entre el gnosticismo y el estoicismo son las cosas que hasta el día de hoy siguen estando muy predominantes. Si hay alguien que ha estudiado un poquito de esto, psicología o filosofía y letras, sabe muy bien de lo que les estoy hablando. La escuela estoica ha cobrado mucha relevancia el día de hoy entre los discursos, ¿verdad?, actuales. Dígame, Aldo. Gracias. De hecho, el epicurismo y estoicismo es con lo que más se encontró Pablo en su visita a Atenas, ¿no? Antes de encontrarse en el Areópago. Sí. Sí, porque ahí todo el mundo, pues hagan de cuenta que eran puro Daniel Javif, para que me entiendan, ¿no? Era, hablando muy bien, encontrando una perfecta retórica, pero hay algo que no satisfacía y no llenaba a la gente. Okay. Pablo le dio una zumba ahí en el Areópago, pero una zumba que les dio. Entonces, es que en los areópagos cualquiera se levantaba y hablaba, ¿no? Y está lo que le llaman la escuela, ahí también entran lo que es la escuela cínica, que entraban hablando y se ponían una máscara. Y al terminar de hablar del discurso se quitaban la máscara. Y se llamaban Hipócrates o hipocresía. Y de ahí viene mucho la de quítate la máscara, hipócrita, ¿verdad? Tiene que ver con el discurso también cínico. Gracias. Sí, muy muy buena observación, gracias. Entonces la respuesta del cristianismo a las filosofías paganas pues tiene mucho que ver. Todos los razonamientos filosóficos terminan en un ¿qué? Fíjense ahí, en un tal vez. O sea, ni siquiera es un hecho, es una teoría. Después en la respuesta del cristianismo que nos deja hacia adelante es que los filósofos reconocían de que no habían alcanzado el éxito en la búsqueda de la verdad. Decían que algún día el logos de Dios vendría a explicar todas las cosas. Y es cuando aparece Juan explicándole a la iglesia universal que Jesús era el verbo, ¿verdad? Era el inicio de todo. Cada evangelio tiene un destinatario. Los evangelistas se levantaron para responderle a la iglesia sobre una situación, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hablar a la próxima clase. Ya estoy como aquí. Ahorita te cuento, ahorita que llegue a la casa, pero, ¿verdad? Y voy soltando algunos trailers. Bien. Tenemos los 3 templos. En realidad son 2, pero le llamamos un tercero por la expansión. El templo de Salomón, que era hermosísimo. De hecho, la gente lloraba cuando se destruyó y luego después lo reconstruyeron. Dice que la gente lloraba al ver el templo. Y decían, pero este templo no es igual de hermoso que el que construyó Salomón. Lloraron y lloraron. Y es cuando se levanta el hombre de Dios y dice, señores, lo importante no es el templo, porque la gloria postrera, dice, será mayor que la primera. Se está refiriendo al segundo templo y después a quién iba a poseer ese lugar, y que la gloria más fuerte no fue lo que ellos habían vivido, sino cuando el mismo Dios encarnado en Jesús se aparece allí. Entonces la gente no entendía, se fijaba en lo material. Lo importante no era la estructura material, aunque era muy significativa, pero no lo era todo. Lo que lo era todo era quién habitaba ese lugar, el dueño de la presencia de ese lugar. ¿Qué hizo Herodes el Grande? Por quererse congraciar con los judíos, expandieron los terrenos hacia los lados. Ahí es cuando aparece el muro de los lamentos, que hoy le conocemos, que es el reforzamiento de la parte en la expansión, más patios. Pues no pensaba, pero les puedo pasar la presentación si quieren. Tengo tan malas experiencias cuando comparto mi presentación, porque luego no me pelan en la explicación. Pero está bien, les paso la presentación, no pasa nada. Luego ya les voy a mandar el PDF del libro que van a empezar a estudiar. Miren, quiero
que se interesen por esta materia, porque si no vemos esta base, la introductoria, no vamos a entender a qué se refieren algunas cosas. Y como no, que hermanos, ¿qué más quisiera yo que tener 40 horas esta clase, que son las 40 horas reglamentarias, para saborearnos, ¿verdad? Cada parábola. Yo estoy fascinado con las parábolas. De hecho, les voy a dejar una recomendación sobre un libro que habla sobre las parábolas. Si les llama la atención conocer y después predicar o enseñar, hay un libro que sacó el hermano Gilberto Cordero que se llama Explícanos esta parábola. Está impresionante. Incluso lo pueden encontrar por Amazon, creo que en 150, 180 pesos, 120 pesos, no sé cuánto, y lo pueden leer en su Kindle. Valdría la pena verlo. Se llama Explícanos esta parábola. Bien. Bueno, ya no vamos a hablar de esto, pero lo van a ver en la presentación, ¿verdad? Lo que son las fechas importantes de los judíos. Las fiestas que se hicieron antes y después del cautiverio. Miren, lo que cambió todo en el esquema de los judíos fue el cautiverio. Todo. El sistema de educación, el sistema económico de enseñanza, el lenguaje, el cambio de la agricultura, el cambio de la herrería también. Todo eso cambió después del cautiverio. Cambiaron muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por eso es que uno cree que el instituto nomás es así pajita de volada, pero no. Cuando uno está en el instituto como ustedes viendo estas materias, si vamos a estudiar la Biblia, estudiémosla bien. Yo por eso es que, miren, a mí me da un coraje con esa gente que dice, no, yo nomás aquí estoy por el papelito. Qué miedo me dan. Me da mucho miedo esa gente porque es como decir, no, pues vamos a construir una casa de 3 pisos. Y usted la manda a construir con un maestro y te dice, no, nomás así la hice. A mí el Espíritu me dio la revelación de su casa. No, qué miedo, más si estoy construyendo sobre una colina, imagínense. Es como un puente. Usted cruzaría por ese puente si lo construyó un estudiante o X persona, ¿verdad? Un albañil. O si lo hizo un ingeniero estructural con estudio de subsuelo, de suelo, de trazos, medidas. Entonces, tiene más seguridad. Por eso es que estudiar en el Instituto Bíblico nos ayuda a ser unos buenos constructores del mensaje divino del cielo. Para esto es el instituto. No nomás es un papel. ¿Ya? Es precisamente el conocimiento para llevar a la gente a la reconciliación con Dios. Con un buen mensaje. Todo esto se lo voy a pasar, mira, aquí la explicación de los esenios. ¿Qué hacían mayormente? ¿Qué no hacían? Parte de esta información la saqué de un libro que se llama... ¿saben que se los voy a recomendar? Porque yo todavía soy de libros. Se llama Auxiliar Bíblico Portavoz. Buenísimo, es lo más bueno que ustedes van a poder encontrar en cuanto a una explicación cronológica de muchas cosas de la Biblia. Es otro nivel este libro y nadie le ha aportado mucha atención. Se llama Auxiliar Bíblico Portavoz de Harold, editorial Portavoz, se llama Wilmington, Harold Wilmington. Se los puedo poner ahí en una imagen si quieren en el Facebook, pero es muy bueno este libro. Yo tengo 2. Yo soy un obsesivo, no sé ustedes. Si me gustan unos tenis, me compro 2 igual. ¿Mande? Editorial Portavoz. Auxiliar Bíblico Portavoz. Buenísimo. Si me gusta una camisa, me la compro 2. Si me gusta algo, soy así. Si me gusta un perfume, me lo compro 2, uno para backup. Y en los libros así soy. No falta que a quien se los prestes y no te lo devuelva. ¿Verdad? Bien. Hasta ahorita, ¿qué les parece? ¿Vamos pisando en firme o hay por ahí algo que quedó en el aire? Me encantaría si me pueden aportar algo en lo que voy cambiando de presentación. Vamos bien. Okay. ¿Algo que les llame la atención? Muy bien, muy bien. Todo bien, todo bien. Excelente. Una pregunta, perdón, profe. Dígame. ¿Cuántos Herodes hubo en la dinastía? O sea, de Herodes el Grande,
es el primero de Edomita, o sea, es el primero de la dinastía. Es como pregunta. Sí, creo que fueron como 4 o 5. Okay. Y de hecho, Herodes el Grande después le reparte a sus hijos. Hace un subgobierno y le reparte a los hijos. Y luego después Juan el Bautista le señala un pecadillo ahí medio tremendo, que se había metido con creo que era su nuera o su hermana. Era Herodiana, era hija. Algo ahí medio tremendo que no se quedó callado. La mujer de su hermano, algo así, ¿no? Cosa seria. Sí. Mire, gracias, Elio. Esa es la imagen del libro. Okay. No sabía que se podían compartir imágenes. Ya vi. Perdón, es que hacen cada actualización que pierdo yo el hilo. No, Juan no se cortó a la hora de hablar y por eso se enojó la chava y pidió la cabeza. Pero bueno. Y eso que no era de las asambleas. Ok. ¿Qué significa Nuevo Testamento? Pues no está de más decir que el Nuevo Testamento viene originalmente de una palabra en latín que es Novum Testamentus. Del griego, pues hermanos, yo no he sido muy bueno para el griego, como se pueden dar cuenta. Hay gente que es muy buena para el griego. Yo les digo, pues yo soy bueno para predicar. Pero yo no. Es que esos que dicen que son muy buenos para el griego, luego no les entiendo cuando predican. Pero bueno, vamos a entender la etimología, que también viene del griego, que significaría nuevo pacto o nuevo testamento. Pacto viene de la palabra diateque, que significa la última voluntad expresada por escrito, testamento. Por cierto, el mes pasado fue en México el mes del testamento, 50% menos, 1,500 pesos. Si no lo aprovecharon, allá ustedes. Próximo año aprovechen. Yo sí aproveché la especial. Ahora, Antiguo y Nuevo Testamento son términos utilizados a partir del siglo II en la era cristiana para diferenciar los tratados. Perdón, si alguien estaba apuntando, para diferenciar los tratados. Esta es nuestra división, no es la división judía, es nuestra división. A pesar los judíos no creen en los judíos ortodoxos no creen en Jesús como hijo de Dios. Ahora, fíjense, es muy interesante que los evangelistas escribieron para la iglesia, inspirados obviamente por el Espíritu. La base es la inspiración. Nos lo dice el apóstol, que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Cuál es la finalidad? ¿Es útil para? ¿Alguien me lo puede decir? Enseñar. ¿Qué más? Instruir. ¿Qué más? Corregir, escudriñar, corregir. Redarguir. Esa es la utilidad. O sea, esa es la utilidad, no es otra cosa más que eso. Enseñar. Cuando enseñamos a la gente se dan cuenta lo mal que estaban. Fíjense que a mí me impresiona mucho en el avivamiento de Josías y luego después el avivamiento de Esdras, la reacción de la gente. Cuando le leen las escrituras, es la misma reacción en el tiempo de Josías y años después en el de Esdras. Dice que la gente lloraba. Cuando te enfrentas a una verdad, te das cuenta lo mal que estabas. Uno no sabe que está mal hasta que te enteras. Cuando uno, en una relación, uno es como es y luego la otra persona un día explota y dice, es que me lastimó que dijeras esto, lo otro, me trataste así, me dijiste esta palabra, y uno se quiebra. Cuando uno ama a alguien se quiebra. Dice, perdóname, no sabía que eso te lastimaba. Es que no me dijiste nada, pues te lo digo ahorita, pero ya que el daño ya está hecho. Entonces, los escritores, los evangelistas, le tuvieron que escribir a la iglesia. Primero Mateo le escribe a los judíos y les presenta la óptica de Cristo como real. Ahora, la mayoría hablaron de los mismos sanidades, algunos hablan, otros no, algunos hablan de las más parábolas, otros no, algunos hablan de una reunión, otros no hablan de esa reunión, o sí la hablan, pero en diferentes enfoques. Juan siempre lo habla desde su enfoque, como primera persona. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, de los 4 evangelios, el único evangelio que se refiere a Juan como el discípulo amado, adivinen qué evangelio fue. El de Juan. ¡Aso! Porque Juan se sentía
Amado. Amado. El conce. Y el discípulo, que se recostaba en el pecho del maestro. Ah, pues sí, pues que papita, pues lo decía Juan. Y hay mucho contexto cultural sobre el recostarse sobre el pecho, ¿eh? Uno pensaría que es una palabra así nada más porque sí, pero acuérdense que está todo el trasfondo judío. Entonces, Mateo les habla a los judíos y les presenta a Cristo como rey, porque ellos estaban buscando ¿qué? Un rey. Segundo, Marcos presenta el evangelio del siervo de Dios en acción, dirigido hacia los romanos. Lucas habla del evangelio del Salvador que ama las almas perdidas, enfatiza la humanidad y ¿qué buscaban siempre los griegos? El amor. ¿Verdad? Entonces, por eso les habla desde esa óptica a los cristianos, ¿verdad? Griegos. Juan habla del evangelio de Jesús como el Hijo de Dios y enfatiza la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan le está escribiendo esta carta a la iglesia universal, en toda la expansión de las iglesias. Entonces, son 4 autores, 2 directos y 2 indirectos. ¿Quiénes sí conocieron a Jesús de aquí, de estos 4? Juan y Mateo. Fueron sus discípulos. Marcos y Lucas, ¿no? Marcos, ¿de quién escuchó todo? Marcos, ¿de quién era discípulo o aprendiz? Les voy a dar una pista. Mapache. De Pedro. Sí, Pedro. Juan Marcos, primero era de Pedro. Entonces, fíjense que en Marcos habla mucho de la situación de Pedro. Es más, en la parte cuando Pedro falla, le falla al maestro, quien escribe más vehementemente sobre eso es Marcos. Porque ¿a quién escuchó? O sea, Pedro era su fuente. Ahí es cuando Pedro dice, yo le fallé al maestro. O sea, cualquiera hubiera omitido ese detalle, pero a Pedro no le interesó omitir ese detalle y se lo contó a Juan Marcos. Luego tenemos a Lucas, ¿ah? Que también no solamente escribe este evangelio, sino también escribe el libro de los Hechos. Entonces tenemos 4 ópticas, 4 destinatarios, 4 evangelistas escribiendo. El más didacta de todos ellos era Lucas. Lucas era un hombre súper estudioso. Entonces, por eso es que tanto en Mateo como en Lucas nosotros vemos las dinastías. Una del lado de José y el otro en algún punto desde el lado de María. Es muy interesante también ver toda esa parte. Hechos completa la historia después de la resurrección de Cristo con el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ¿no? Lo que es ya la promesa cumplida del Espíritu para con ellos. Y ahí vemos la tercera persona de la Trinidad. El Consolador. El Consolador. Bien, tenemos 57 conectados en este momento. Imagino que algunos hasta ahí de a 2. Me dijeron que son 170, si no me equivoco. Esto querría decir que yo tengo que revisar 170 tareas. Pues ya que, ¿verdad? ¿Quién me manda por generoso? Es que una vez un brother se me puso bien bravo y me dijo, ¿qué crees que es el único maestro que tengo que hacer tarea? Y yo, ¿y qué crees tú que tú eres el único alumno que yo le tengo que revisar la tarea? Doy clases presenciales y online y es un gorro. Alguien me preguntó un día, hermano, ¿a qué se dedica? Y yo, no, pues soy ministro de culto, pero profesionalmente, le digo, soy maestro. Y sacó su cartera y me dio 200 pesos. Me dijo, toma, hermano, para que se compre un Starbucks, ¿verdad? Y yo, que nos pagan bien poquito. Nos pagan bien poquito, pero le servimos a un Dios vivo, ¿verdad? No sé, vamos a decirlo como más espiritual. Bien, tenemos la clasificación de los libros del Antiguo Testamento. Tenemos los históricos, son los evangelios y los hechos. Las epístolas doctrinales, las cartas personales o pastorales. Y luego tenemos los libros proféticos, que después es el Apocalipsis. Vamos subdividiéndolo de esa manera.
Es un buen mensaje que ustedes predicaron en la iglesia porque es necesario conocer las escrituras de Dios. Y hablen de la utilidad, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para los 4 aspectos necesarios. Si no, la gente nunca... Miren, por eso a mí me da tanto conflicto esa gente que predica su testimonio. Y todo el mensaje es su experiencia personal, su testimonio y todo. Y los que los conocemos sabemos que no es así, pero bueno. Dicen que... Mándeme. Ah, no, ahí está. Un día me dice mi directora en el Instituto Bíblico, María Garay, que un día un niño, muchachito, tiene un día malo, su padre se va de la casa, deja a su mamá con él y 4 hermanos más, uno recién nacido. El padre se fue con otra mujer y la madre llevaban ellos 3 días, llevan para el tercer día sin comer. Él era el mayor de sus hermanos, tenía 11 años, él dice que llorando, no aguantó más, salió de la casa, volteó hacia el cielo y dijo: Dios, si tú existes, por favor, dame que llevar de comer a la casa. Y te prometo que si tú me das de comer es en este día, dijo. Los siguientes días yo voy a hacer toda una vida de esfuerzo y de trabajo para darle de comer a mi familia. Dice que el muchachito, cuando se limpió las lágrimas porque lloró bastante, en el callejón donde se paró, volteó y arriba de un bote de basura vio un pedazo de aluminio, va y se acerca, y cuando lo agarra era una telera de jamón grande con queso. Estaba impecable, estaba calientita, no entendía qué estaba haciendo arriba de ese bote de basura. El muchachito agarró la telera así grande con carnes y se la llevó corriendo a su casa llorando. Y ese día pudieron comer él y sus hermanos y su mamá. Este muchacho a los años salió adelante, se volvió un empresario. Y él iba por las universidades contando ese testimonio de la torta que se encontró después de hacer una oración. Y les habla de una manera espectacular a los estudiantes cómo tienen que salir adelante a través de la historia de la torta que él tuvo. La torta de la telera que se encontró. Hermanos, así hay gente hasta el día de hoy siempre contando la historia de su torta, ¿verdad? Y cuando el auditorio se les cae, se les está cayendo la predicación, siempre sacan la torta, la historia triste de su vida, como para levantar, ¿verdad?, el auditorio. A eso le digo a la gente que siempre saca su torta. Nosotros no estamos llamados para predicar sobre la torta, o sea, la parte más trágica de nuestra vida, que si bien, y lo digo con el más sumo de los respetos, si alguien lo ha hecho, y lo ha hecho con buenas intenciones, a veces ministran la vida de una persona en sus afectos, pero lo que cambia no es el testimonio, lo que no cambia es nuestra experiencia personal, lo que no cambia son las señales ni las sanidades, eso no cambia, porque Jesús sanó un montón de gente y fueron gente ingrata. Un día sanó unos leprosos, y ¿qué pasó con ellos? Solamente uno regresó a dar las gracias. Entonces, ni las señales, ni los milagros, ni los testimonios, nada de eso. Un día Tomás le dijeron: el Señor ha resucitado, y dijo: no, hasta no ver, no lo puedo creer, ¿verdad? O sea, ni la señal, ni el testimonio cambia a la gente. ¿Saben qué cambia a la gente? La palabra de Dios. A usted y a mí nos cambió la palabra de Dios. El día que nos presentaron el amor del Señor a través de su palabra, ese día hubo un efecto en nuestra vida, hicimos la confesión de fe y dijimos: nunca más vuelvo a ser la misma persona. Y el día que volvemos a fallar y somos confrontados con las escrituras, volvemos a recordar de que nunca más volveré a hacer lo mismo. Hermanos, vamos a investigar y vamos a hacer este precioso viaje de los primeros libros de los evangelios y vamos a ver la obra de Jesucristo para entender que el cambio en nuestra vida lo hace la obra del Señor, no lo hace otra cosa, lo hace la gracia que el Señor nos presenta a través de su existencia en esta tierra. He terminado esta primera sesión. Aquí son las 7:30 casi, allá en su ciudad, allá en París, no sé qué hora sean, Londres, ¿ya? En la Ribera, allá desde su hotel, todo incluido, donde está alguno de ustedes. No sé qué, pero aquí deben ser por las 9, por lo menos las 9:30 casi, ¿verdad? Ya es hora de que lo están esperando para cenar, menos los que tienen su cámara apagada, ¿verdad? Esos no, a eso les va a caer mal la cena, para que se les quite. A los demás hermanos, gracias por su tiempo, todos ustedes gracias, por su tiempo, se nos fue rápido, 1:30, pero la próxima clase, próximo lunes, vamos a ver 2:30 de clase, con todo y todo, y denme estos días para irles presentando lo que sería ¿cómo se llama?
como le decimos. Las tareas, o los ejercicios de fijación. Hermanos, la tarea la tenemos que entregar siempre el primer lunes de cada semana. ¿Para qué? Para llegar a la clase ya sabiendo. Sí, pues yo tengo que, no voy a enseñar sobre cero, o sea, no, o sea, le estoy diciendo que yo me tengo que poner pilas porque mañana pasado mañana les tengo que poner la tarea para que ustedes al lunes ya la tengan hecha y me la presentan. Pues no va a faltar, hermano, que, ay, hermano, se las puede entregar todas, es que yo no supe. Bueno, pues, si lo quieren hacer, pues yo entiendo, hay cosas que se nos atraviesan de repente, ¿verdad? Pero lo idóneo es hacer una tarea que nos ayude a llegar a la clase y yo ver menos y explicar más. O sea, eso yo lo que quiero es explicar más, no detenerme a ver detalles. O sea, detalles técnicos, a eso voy, como datos o esas cosas ya las tenemos que saber. Y ya llegamos aquí preguntando y ustedes pregunten y cuestionenme. Probablemente no sé y voy a saber después. Rétenme, háganme pedazos, no pasa nada. ¿Verdad? Lo importante es que todos aprendamos. Eso es lo más importante, que todos aprendamos y y sepamos de lo que vamos a ver. No, al contrario, gracias a todos ustedes que ahí en el chat me están poniendo alguno. A ver, maestro, no dice la materia, ¿puedo repetir el nombre de la materia? Ah, Evangelios Sinópticos se llama la materia. Evangelios Sinópticos. Hasta ahorita, alguien que tenga alguna pregunta, por favor, no se queden callados, pregúntenme. Como dijo Eugenio Derbez, pregúntenme, ¿verdad? Antes de cerrar la clase, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Está bien? ¿Ah? ¿Tranquilo? ¿Excelente? Excelso. Muy bien. Pues gracias, pásenla bien, tengan muy buena semana, que esta semana les vaya magnífico y si les va mal, pues agárrense de Dios como siempre lo han hecho. Respiren, que las malas noticias nunca acaban. Nunca acaban. Todo está en cómo lo enfrentemos. ¿Ok? Bueno, voy a dejar mi lado estoico, ¿verdad? Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Y sí voy a poner el link ahí en el grupo, ¿eh? Dios me los guarde. Gracias, Cuídense mucho. maestro. Gracias, bendiciones. A ustedes. Gracias, maestro. Dios le bendiga, maestro. Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Bendiciones, gracias. Nos estamos viendo. Perfecto.